Hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y de corazón espero que se encuentren bien cada uno de ustedes en sus casas, que se encuentren en perfectas condiciones, con el deseo, con el hambre de seguir conociendo a nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, ya han pasado un par de semanas desde que terminamos nuestro estudio sobre la doctrina de Dios y hoy comenzamos un nuevo estudio que lo titulamos como las advertencias en el Evangelio. Para eso es que hoy trataré de hacer una pequeña introducción al estudio y podamos entender un poco de qué se trata. Y bueno, debo reconocer que no es un tema fácil, un estudio fácil. No es fácil tampoco comunicar estas advertencias, así que también les pido que puedan estar orando por estos estudios en sus hogares. Y bueno, también si Dios ha determinado que podamos hacer este estudio es porque Él quiere que aprendamos y quiere algo enseñarnos durante esta pandemia, ¿cierto? Para los que les gusta estudiar, quizás puedan apoyarse en algún libro sobre estudios sobre soteriología, que este término proviene del griego soteria y logos, que es estudio de. Entonces la soteriología es el estudio de la salvación. Este estudio no es un estudio sobre la salvación, pero sí tiene o podría tener pinceladas de esta. Y antes de comenzar con el estudio, les pido que podamos orar ahí donde usted se encuentra, en el momento en que usted pueda ver este video, a cualquier hora, y me ayude a orar. Le pediremos a Dios que podamos comprender sus advertencias y podamos obedecer sus amonestaciones. Así que oremos. Señor Santo, Señor eterno, justo, bueno, a ti, Señor, nos inclinamos y invocamos, Señor, tu santo nombre para que puedas, Dios mío, ayudarnos, Señor, a comprender tus advertencias, poder atesorar, Señor, cada una de las advertencias que encontramos en la palabra y también podamos obedecerla, porque una advertencia es para obedecerla y no simplemente pasar y ver la que esté ahí. Por eso, Señor, ayúdanos a obedecer tus advertencias, a obedecer tu palabra, Dios mío. En esta hora, Señor, yo te pido, Señor, yo ruego, Señor, que cada corazón de las personas que están viendo este video pueda ser sensibilizado, Señor, por tu Espíritu Santo, para que tu palabra, Señor, pueda traspasar a lo más profundo de sus almas, Señor. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a cada uno de nosotros. Y oro, Señor, para que estos estudios, Señor, puedan ser de edificación para todos aquellos que apartan un tiempo para poder oírlos o verlos o profundizar en ellos, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos en la fe y por nuestra casa de oración, nuestra iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, lo segundo sería definir qué es una advertencia. Según la Real Academia Española, la advertencia es la acción y efecto de advertir. Entonces, ¿qué es advertir? Advertir es llamar la atención de alguien sobre algo, o hacer notar u observar algo, o bien aconsejar o amonestar o enseñar o prevenir. Ese es el significado entonces de advertir. En el Nuevo Testamento la palabra advertir proviene de la palabra griega krematizo, que principalmente significa hacer un negocio
y después dar un consejo a consultantes, a personas que quieran saber sobre los productos que pudiera tener este negocio. Y este significado vino también a ser la comunicación de una amonestación o una instrucción o advertencia de parte de Dios de una manera general. En otros pasajes se traduce como avisar, como llamar, como amonestar, etc. Esa palabra significa cada una de esos significados: avisar, llamar, amonestar, advertir, etc. En la palabra, en la Biblia, encontramos un sinfín de advertencias. Es cosa de ir al libro de Proverbios y usted puede encontrar un sinfín de advertencias. Pero en la Biblia, desde el principio hasta el fin, está lleno de advertencias. En el huerto del Edén, antes de la caída, antes de que existiese ningún pecador humano, Dios advirtió a Adán y le dijo: del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 17. Luego al hijo primogénito de Adán, ya después de la caída, con todas sus nefastas consecuencias, Dios le advirtió, le dice: si no hicieras bien, el pecado está a la puerta, dice en Génesis capítulo 4, versículo 7. Pero Caín no obedeció y abrió esa puerta. Y Caín mató a su hermano Abel. A través de Noé, pregonero de justicia, como dice Pedro, Dios advirtió al mundo caído, pecador y malvado del terrible juicio que iba a derramar sobre él, pero a Noé no se le hizo caso y el mundo pereció en el diluvio. De igual manera, hoy muchos no quieren oír el mensaje del Evangelio. Hay muchos que simplemente no quieren saber nada del Evangelio. Siendo que en los postreros días, cuando nuestro Señor venga por nosotros, luego vendrá, ¿cierto?, una gran tribulación. Pero la gente no quiere oír eso. 2 ángeles disfrazados de hombres entraron en la ciudad condenada de Sodoma y advirtieron al justo Lot y a su familia de la inminente destrucción de la ciudad. Los novios de las hijas de Lot lo tomaron como una broma de mal gusto. Sodoma y Gomorra fueron destruidas. La mujer de Lot consiguió salir de la ciudad, pero su corazón no. Y su fulminante muerte sigue sirviendo de advertencia para todos aquellos que han leído la Biblia o han estudiado las Escrituras. El mismo Jesús, hablando con unos fariseos, les decía: el mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían, bebían, compraban, vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día, la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regresa a su casa. Recuerden lo que pasó con la esposa de Lot. Esto aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 28 al 32, donde Jesús, ¿cierto?, usa lo que ocurrió con la esposa de Lot como una advertencia, no solo para los fariseos, sino para cada uno de nosotros. Medio milenio después de que haya ocurrido esto con Sodoma y Gomorra, el Señor envió a Moisés a Faraón a decirle que dejase ir a los israelitas y advertirles de las graves consecuencias de no hacerlo. La terquedad de Faraón llevó a las 10 plagas sobre Egipto, siendo la última y la más terrible, ya que mató a los primogénitos de todos los egipcios. Fue a Moisés también a quien el Señor dio su ley para su pueblo Israel, con sus promesas de bendición si los israelitas fuesen obedientes al Señor, y con sus advertencias de maldición si fueran desobedientes. Y la historia de Israel a lo largo de los siguientes siglos y hasta el día de hoy es la historia del cumplimiento tanto de las promesas
como de las advertencias del Señor. El sucesor de Moisés, Josué, al despedirse del pueblo antes de morir, esto es en Josué capítulo 23 y 24, repitió las mismas exhortaciones y las mismas advertencias que su antecesor, Moisés. Y el libro de Jueces narra la historia de Israel durante los 3 siglos entre Josué y Samuel, cuya nota principal son las nefastas consecuencias de no hacer caso a las advertencias del Señor a través de sus siervos fieles, a través de sus profetas. Y así a lo largo del Antiguo Testamento, culminando en el ministerio de los profetas mayores y menores en el reino del norte y en el reino del sur, y dentro y fuera de Israel, predicaron la mala noticia de la ley y la buena noticia del Evangelio, con el fin de exhortar a la gente a arrepentirse de sus pecados y a poner su esperanza en el Mesías que iba a venir. El ministerio del Mesías, el ministerio de Jesucristo era un ministerio fiel, caracterizado por usar una espada de 2 filos de advertencias de la ley y las promesas del Evangelio. Y así pasaron otros 4 siglos y apareció el último heraldo del Mesías, el último mensajero, Juan el Bautista, quien advirtió a sus oyentes del juicio divino que venía. Bautizó a los que mostraron señales de un arrepentimiento sincero. Un arrepentimiento sincero, y apuntó a Jesús como el Mesías tan largamente profetizado y esperado. Y a pesar de todo lo dicho, a pesar de todas las advertencias que él hizo, divinas, humanas, entre la creación y la llegada del Mesías, no hubo nadie que advirtiese como lo hizo Jesús. No hubo nadie que hablara como habló Jesús. Su primer sermón fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Ese fue la primera predicación de Jesucristo. El primer sermón. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Su enseñanza se puede resumir en 2 notas predominantes. Una, esperanza para aquellos pecadores que se arrepintiesen de sus pecados y creyesen en Él. Y 2, solemnes advertencias del juicio para aquellos pecadores que no hicieran caso, que no obedecieran. La mayoría de sus 40 o más parábolas contienen muchas advertencias. Advierte a individuos y a grandes multitudes. Nunca suavizó sus palabras para hacer más fácil que la gente le siguiera. Prefirió perder seguidores potenciales antes que predicar un mensaje más positivo, si se puede decir así, quitando los elementos más duros. No hay nadie en toda la Biblia, hermano, no hay ningún profeta en toda la Biblia que hable más del infierno como lo hizo Jesús. No hubo nadie. Y cuando concluyó su brevísimo ministerio de tan solo 3 años y unos pocos meses, fue rechazado, arrestado, juzgado y crucificado. Y él volvió al cielo, dejando atrás solo 120 seguidores. Pero él nunca suavizó el mensaje. Su mensaje siempre fue el mismo. Sus advertencias siempre fueron las mismas. Bueno, ¿y qué diremos del resto del Nuevo Testamento? ¿Qué pasa con el libro de Hechos, de las cartas de los apóstoles y de sus compañeros y del libro de Apocalipsis? Junto con su clara presentación de la buena noticia del Evangelio de Cristo, hay advertencia tras advertencia en todo el Nuevo Testamento, para creyentes y no creyentes, para iglesias, para líderes, etc. La Escritura, la Biblia, la palabra del Señor está llena de advertencias. Y no es exageración. Desde Génesis hasta Apocalipsis, y especialmente en Génesis y en Apocalipsis, está llena de advertencias. Por eso ruego a Dios que podamos sensibilizarnos a las advertencias
que encontramos en las Escrituras, que puedan llamar nuestra atención, porque las advertencias tienen esa peculiaridad de llamar poderosamente nuestra atención, pero muchas veces no estamos concentrados y las pasamos por alto. Por ejemplo, en nuestras vacaciones tuve un accidente automovilístico. Iba en mi auto pensando cualquier cosa y no estaba tomando atención a lo que encontramos en las señaléticas de tránsito. Y me pasé un pare y choqué. Pero nuestra lectura de la palabra no puede ser así. Nuestra meditación de la Escritura no puede ser así. No podemos estar desconcentrados, no podemos pasar por alto lo que Dios en su infinita gracia nos quiere enseñar. Así como las advertencias del tránsito sirven para salvar nuestra vida aquí en la tierra, las advertencias que encontramos en las Escrituras nos sirven para salvar nuestras vidas de un infierno eterno. El Señor nos llama la atención con sus palabras porque son trascendentes e importantes para nuestra supervivencia en este pequeño mundo. Obviarlas o ignorarlas es completamente peligroso. Las advertencias de Dios buscan cautivar nuestro corazón a través de su cuidadosa y amorosa corrección para con nuestras vidas. Las palabras del Señor conmueven el corazón, son como el tierno consejo de una madre, como las palabras de un padre respetable que nos emocionan y nos hacen soñar ser como Él. Si leyéramos sus palabras, veríamos que no hay amor más grande que el de Dios a sus criaturas. Y por eso nos habla con cuidado, y por eso nos advierte acerca de la vida, y por eso Él nos advierte de cada cosa que debemos hacer, cómo Él espera que vivamos, etc. Él lo hace porque nos ama. Por eso el Señor nos advierte, nos da advertencias. Las advertencias del Señor nos hacen reconocer nuestra propia debilidad. No hay nada de malo que en la carretera aparezca una señal de cuidado, curva peligrosa. Ese letrero no tiene la intención de fastidiarme la vida o quitar mi libertad de conducir. Para nada, no hay nada de malo en prestarle atención. Por más diestro que sea el volante y por más potente y seguro que sea mi auto. Ese letrero, esa advertencia puede salvar mi vida. Por eso el sincero acatamiento, el sincero obedecer es un factor importante para que la advertencia realmente cumpla su propósito de preservar nuestras propias vidas. No soy menos libre al obedecer una advertencia. Por el contrario, seré más libre porque mi libertad dependerá de hacer caso, de obedecer a aquello que se me advierte. Lo más hermoso es que el Señor que advierte es el Dios que está presente. Si nosotros oímos, nos conmovemos y nos humillamos ante el entendimiento de su urgente llamado, entonces Él nos puede decir lo mismo que le prometió a Josías cuando éste oyó las palabras que habían escritas en el libro de la ley que había encontrado el sacerdote Hilcías en el templo. Esto en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 8 al 20. Dice la palabra: en cuanto a las palabras que has oído, así decía el Señor, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a hacer desolación y maldición, y has rajado tus vestidos y has llorado delante de mí. Y el Señor le dice: ciertamente te he oído, declara el Señor. ¿Por qué el Señor dice esto? ¿Por qué el Señor dice ciertamente te he oído? Porque cuando Josías oyó la advertencia que se encontraba en las Escrituras, él se conmovió
y se humilló y posteriormente obedeció. Luego hubo, ¿cierto?, una gran reforma dentro del pueblo de Israel. Entonces, si nosotros obedecemos las advertencias que el Señor nos hace, Él nos puede decir: ciertamente te he oído. Oh, qué maravilloso, qué hermoso poder saber eso. Sin duda, espero en el Señor que esto mismo provoque este estudio en nosotros y podamos ser edificados, podamos ser exhortados y amonestados, y juntos podamos seguir creciendo en el temor al Señor, en gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero. Hermanos, que tengan un bendecido día y que el Dios de paz les bendiga enormemente. Bendiciones.